Cambió. De alguna forma, todo cambió. No puedo creerlo, pero tampoco puedo negar lo que vi con mis propios ojos. Pasó algo aquí, algo imposible. Verano y su hermano sabían qué era, le hablaron en voz alta, y algo les respondió. Esperaba que hubiera sido solo un sueño febril, pero ahora tengo que aceptar la verdad. Todo es real. Todo está aquí, justo ahora, y lo peor de todo es que me habló a mí. Justo el otro día, iba para salir en un viaje de camping con mi novia, Verano. Nos conocimos en la escuela. Los dos estábamos llevando el mismo curso de ciencias ambientales, y congeniamos. Empezamos a salir poco después, y las cosas iban súper bien. No tardé en estar convencido de que había conocido a la chica de mis sueños. Era tan buena, tan atenta, tan graciosa y además hermosa. Estaba loco por ella. Cuando hablamos de nuestras familias, me enteré de que la de ella era bien misteriosa. Todavía no había tenido la oportunidad de conocerlos, pero ella me dijo que eran naturalistas y que tenían tierras por todo el estado, incluidas cabañas y lugares para acampar cerca de la península olímpica. Me preguntó si quería ir de camping con ella, a un lugar que la familia solía visitar seguido. Me emocionó la idea de pasar más tiempo con ella, sobre todo a solas, en la majestuosidad de la naturaleza. Incluso estaba pensando en aprovechar para proponerle matrimonio. Salimos en el auto en el trayecto de 3 horas hacia Les Iris. Manejar no fue tan cómodo como esperaba. Principalmente porque no solo íbamos Verano y yo al campamento. Su hermano, Sean, venía con nosotros también. Me puso un poco nervioso cuando me enteré, pero Verano solo sonrió y me dijo: No puedo decir que no a mi familia, vamos, porfa. Te prometo que va a valer la pena. Accedí, claro, no queriendo decepcionarla. Sabía que eventualmente tendría que conocer a parte de su familia, así que pensé que al menos podría conocer a su hermano en este viaje, aunque no lo hubiera planeado. A pesar de la incomodidad de ir de camping con alguien a quien no había conocido, quería demostrarle a Verano que podía llevarme bien con su familia. El camino estuvo bien, aunque medio raro. Sean era bien reservado y cuando intentaba hablarle, respondía con muy poco, apenas un gruñido. Traté de sacarle conversación mientras íbamos, pero él se encogía de hombros y me ignoraba. Verano se hacía la que no pasaba nada y solo sonreía cuando la miraba buscando apoyo. Y yo me quedé con eso y seguí manejando. Empezamos a subir más adentro de las montañas, y la carretera empezó a desaparecer, reemplazada por rocas y tierra. Era raro, pero mientras avanzábamos pensé que el verdor de los árboles allá arriba se veía extrañamente apagado, como sin color. Me pregunté si era solo una ilusión óptica por estar mirando más allá del horizonte y cerca del sol. Parpadeé fuerte y me enfoqué de nuevo en la carretera. El camino sinuoso por fin nos llevó a un claro pequeño con un espacio abierto y una meseta más grande que quedaba encima. El área estaba cubierta de pasto y árboles, pero aquí también quedaba esa misma tonalidad gris rara. Antes de que pudiera pedir confirmación, Verano gritó: Aquí está. Se rió bajito y antes de que el avance detuviera del todo, se bajó de un salto. Dio vueltas en una especie de actuación, y Sean se bajó con un gruñido y azotó la puerta. Mientras los dos se abrazaban con la energía del lugar, yo me quedé con la duda. Se comportaban como si fuera un sitio buenísimo, pero a mí me costaba estar de acuerdo. Los árboles se veían como muy sin vida, los tonos verdes normales y vibrantes parecían perdidos, como si hubieran olvidado que un árbol de hoja perenne debería ser eso mismo. También me molestaba la falta de sonidos de fondo. No estaban los sonidos normales del bosque. El lugar se sentía desolado y pelado. No había canto de pájaros que diera ese telón de fondo agradable que uno espera en un sitio así. Todo parecía atrapado en una especie de zona muerta. Miré a Verano y no dije lo que estaba pensando. No quería decir nada para ofenderla, porque ella había mencionado que ese lugar era importante para su familia. Nomás no entendía por qué. Intenté ignorar mi inquietud y distraerme descargando la van. Verano se me acercó, probablemente pensando que estaba preocupado, y me apartó. Significa muchísimo para mí que estés haciendo esto. Puede que este viaje de camping parezca de repente, pero valdrá la pena el sacrificio. Sé que puede sonar raro, con Sean aquí. Pero este lugar, hizo una pausa y miró alrededor con cara pensativa antes de seguir, es especial. Le significa muchísimo a mi familia. Haría cualquier cosa por protegerlo a él y a nosotros.
Estoy tan feliz de que ahora puedas estar con nosotros para ayudarnos. Se inclinó, me dio un beso en la mejilla y luego volvió a ponerse a bailar por el campamento. Me encantaba verla así, bailando bonito como si nada le importara, y por eso ni siquiera consideré el verdadero significado de sus palabras. Terminé de sacar nuestras cosas y ya estaba listo para empezar con las carpas. Le pregunté a Sean si necesitaba ayuda con la suya, pero se burló por lo bajo y se fue caminando entre los árboles. Iba a llamarle cuando Verano me agarró del brazo. Déjalo. Le gusta explorar. Quién sabe, tal vez regresa con una actitud más amable. Sonrió, y yo no supe si de verdad creía eso o si nomás trataba de calmarme. Dejé de preocuparme cuando se acercó y me besó, y luego susurró. Arma la carpa y cuando Sean esté dormido esta noche, quizá veamos qué más podemos hacer. Se quedó un momento más antes de darse la vuelta, agarrar la hielera y sacar algunos suministros. Pero por ahora voy a preparar el almuerzo, ¿me ayudas a conseguir palitos más chiquitos para prender fuego, para que podamos hacer una fogata y yo te preparo algo? Asentí y me puse a buscar. Mientras caminaba por el perímetro del campamento, me volvió a pegar esa sensación de escalofrío que había notado antes cuando llegamos. El único sonido que escuchaba era el crujido de hojas demasiado secas y ramas deshidratadas. Era inquietante, así que me detuve a escuchar con más atención un sonido raro que creí oír cerca. El sonido se había cortado, pero entonces escuché una voz. Me acerqué por un senderito pequeño hacia más adentro de un matorral, lleno de enredaderas de mora bien quebradizas. Vi a Sean arrodillado en el suelo, en un claro chiquito. Parecía que estaba hablando con alguien o con algo. No sé si puedo hacerlo. Nunca lo he hecho antes. Sé que Verano sí, pero yo no soy así. Ya, yo también escucho a la familia, solo que, no sé. Se quedó callado un instante y, de repente, levantó la mirada de eso con lo que estaba hablando. Me dio tanta pena que me cacharan espiando que me quedé en el suelo, boca abajo, y me quedé quieto. Escuché cómo Sean se incorporaba. Levanté la cabeza lo suficiente para verlo mirando hacia otro lado. Murmuró algo entre dientes y empezó a alejarse, por suerte agarrando un camino distinto al que lo habría llevado justo encima de mí. Cuando estuve seguro de que ya se había ido, solté un suspiro profundo. No sabía con quién estaba hablando, pero todo eso era rarísimo. Recolecté unos cuantos palitos secos que yo mismo había pisoteado sin querer y regresé al campamento. Mientras ayudaba a Verano a encender el fuego, vi que Sean ya había montado su carpa y que ya estaba dentro. Me quedé pensando en esa conversación rara que estaba teniendo consigo mismo. En ese momento pensé que solo era un poco excéntrico. Me encogí de hombros y traté de no darle vueltas al incidente. Para entonces el fuego ya estaba prendido, y Verano había empezado a asar bratwurst para nosotros. Yo tenía un hambre terrible y me senté en una de las sillas que habíamos puesto alrededor de la fogata. Me relajé. Con el crepitar suave del fuego y el olor a humo, por fin pude dejar de lado el ambiente raro del lugar y disfrutar. Justo cuando ya me estaba sintiendo más tranquilo, escuché un crujido fuerte cerca. Volteé hacia el claro donde estaba estacionada la van y no podía creer lo que veía. Era un animal. Un mapache por la forma y las marcas de la cola. Pero esa era toda la pista con la que me podía guiar, porque lo que vi ahí, parado, temblando de una forma antinatural, no se parecía a ningún mapache que yo hubiera visto antes. Todavía tenía algo de pelaje con los anillos característicos en la cola, pero la parte de arriba del cuerpo era un desastre, músculo y tejido blando expuesto. Parecía como si lo hubieran desollado a medias, pero de alguna forma seguía moviéndose. La carne de su hocico estaba echada hacia atrás, dejando ver una mueca espantosa, con dientes filosos, y los ojos se veían horrible de inyectados de sangre. Me quedé congelado por mucho rato, nomás mirándolo fijo. Volteé hacia Verano y ella también lo había visto. Estaba quieta, esperando el momento para actuar. El animalito avanzó y levantó la cola bien alta. Se giró a un lado en perfil y nos miró directo, silbando en un sonido terrible, totalmente distinto a como silba un mapache normal. Eso parecía medio muerto y con rabia. En ese instante me dio miedo de que se abalanzara contra nosotros y empezara a atacarnos. Me paré despacio y traté de ponerme entre él y Verano. Quería que entráramos a nuestras carpas, porque el camino hacia la van estaba bloqueado. El bicho se veía peligroso, fuera lo que tenía encima,
no quería que nada de nosotros lo tuviera encima. Antes de que pudiéramos hacer otra cosa, el mapache infernal se dio vuelta para mirar algo a lo lejos. Luego silbó y corrió hacia el bosque. En el siguiente segundo ya no estaba, y yo intentaba entender qué acababa de pasar. ¿Qué diablos fue eso?, pregunté al final, rompiendo el silencio. Verano soltó el aire, se relajó un poco, y luego se encogió de hombros con una disculpa. No sé. Sé que muchos de ellos viven por estos bosques, pero ese se veía peor que la mayoría. Quizá lo causó la enfermedad provocada por la contaminación. Por eso el trabajo de mi familia es tan importante, para ayudar a revivir estos lugares y que las criaturas que viven aquí puedan prosperar. Señaló alrededor y tenía una expresión raramente serena en la cara, aunque acabábamos de pasar por eso. Me miró de nuevo y sonrió con culpa. Lo siento, sé que te preocupa. Si hay alguno más, vamos a estar preparados. Creo que Sean trajo algún disuasivo. Se fue a la carpa de él y le contó lo que pasó. Salió un momento después con una varilla larga que chispeaba por la punta, y yo entendí que era como un tipo de picana para ganado. Con la otra mano traía un cuchillo grande de cacería. ¿Por dónde se fue?, preguntó con una intención más inquietante que la que yo le había escuchado antes. Verano trató de calmarlo. Está bien, Sean, no tenemos que ir a matarlo. Solo mantén la picana a la mano por si regresa para espantarlo. Uf, tranquilo. Verano se burló y él se veía decepcionado. Después de un rato, por fin me tranquilicé cuando estuve seguro de que esa criatura desquiciada ya se había ido. Ya se estaba haciendo de noche, y me aparté un poco para hacer del baño. Aún alcanzaba a escuchar a Verano y a Sean hablando de algo. No quería meterme, pero escuché pedacitos de lo que ella le decía. Vamos, Sean. Sé que no te gusta aquí afuera, pero mejora. Lo siento por cómo te sientes, pero es por la familia. La conversación se apagó, y yo terminé. En ese momento pensé que Verano estaba intentando animar a su hermano. Con el tiempo, cuando ya casi era de noche del todo, yo ya estaba listo para terminar el día. Verano salió de la carpa con su equipo de senderismo. Yo estaba confundido y le pregunté qué estaba pasando. Me sonrió de lado y dijo: las estrellas están buenísimas esta noche, va a estar increíble verlas desde el mirador. Hay una mesetita justo allá arriba, a nada más de 10 minutos caminando. Vamos, sé que está oscuro, pero vale la pena, te lo prometo. Antes de preguntarle por qué salían de noche y si Sean también iba a ir, Sean desabrochó su carpa y salió sosteniendo la picana y una linterna, con el cuchillo grande guardado en un bolsillo del chaleco. Verano estaba revolviendo su bolsa y sacó un farol antiguo que yo jamás había visto. Lo encendió con respeto, y las formas intrincadas talladas en los lados tiraron figuras luminosas por todo el campamento. Ese show de luz me distrajo de mi preocupación por salir a la oscuridad, y la seguí fuera del campamento. Vamos, vámonos al mirador, llamó y empezó a cantar. La luna brilla fuerte y las estrellas te crecen en el pelo, la música nocturna tiene magia, y hay espíritus en el aire. Los árboles del bosque nos guían por delante, altivos y altos, para llevar el camino por la senda y contestar el llamado de las familias. Verano siguió bailando y cantando, moviendo el farol en arcos que bañaban con su luz cálida los pocos rincones que aún no tocaba la luz brillante de la luna. Seguimos caminando, y Verano me contó que esa caminata nocturna era otra tradición de la familia. Yo tenía dudas, pero pensé que ella conocía ese lugar bastante bien, así que me sentí un poco más tranquilo por subir al mirador en medio de la noche. Mientras caminábamos, vi que tenía razón con las estrellas. Brillaban fuerte allá arriba, y el fondo sereno quitó esa sutil aura de decadencia que el lugar tenía durante el día. Empecé a sentirme un poco más optimista con el viaje. Mientras caminábamos, vi algo raro a lo lejos, como a 100 pies del pequeño espacio donde empezaba la subida hasta el mirador. Parecía una casita o una cabaña. Lo señalé mientras avanzábamos. Oye, ¿qué es ese edificio? Tanto Sean como Verano se detuvieron y Sean apuntó la luz hacia la estructura. Para mi sorpresa, él me respondió. Ese. Nomás es la vieja cabaña familiar. Nadie se ha quedado ahí últimamente, está bastante hecha polvo. Pero ojalá la vuelvan a dejar completa. Antes, mi familia se quedaba ahí todo el tiempo, quizá otra vez pronto. Vamos. Les hice caso, y cuando pasamos más cerca de la cabaña, vi que estaba hecha ruinas.
El techo se había caído en partes, y toda la madera estaba podrida y descompuesta. Era un desastre. En mi cabeza pensé que tendrían que hacer una remodelación bien seria antes de que algún familiar volviera a vivir ahí pronto. Pero mientras la miraba, sentí algo extraño. El edificio se sentía mal, como si de verdad no debería estar ahí. Todo el lugar tenía un aire de antigüedad que no se podía explicar con palabras. De repente me puse súper nervioso por acampar tan cerca. Iba a decirle algo a Verano, pero ella me rodeó con un brazo, apoyó la cabeza en mi hombro y me guió por el camino hacia el mirador, dejando mis preguntas sin respuesta. Llegamos a la parte de arriba, a la meseta, y quedé impresionado por el cielo sin nubes y las estrellas brillando. Entendí por qué ese lugar era tan especial para su familia, y por un ratito me dio gusto que me hubieran incluido en esa tradición. Si Sean no hubiera estado ahí, me habría planteado proponerle matrimonio a Verano, pero jamás me imaginé lo que pasó después. Verano sostuvo el farol con respeto y mientras cantaba algo, usaba un pedacito de tiza para dibujar líneas en el suelo. Al principio fue raro, pensé que era otra canción, pero tenía tonos bajos y ritmos que se parecían más a un canto. Sean no se había movido hacia la meseta, solo se quedó al lado del sendero para bajar. Ahora sostenía la picana y el cuchillo. Se le veía en la cara un gesto de angustia, como si justo acabara de pasar algo horrible. Yo estaba confundido por lo que ocurría, y entonces Verano habló. Oh, gran espíritu que habita en este lugar. Nos postramos ante ti. Te ofrecemos la sangre viva y la vitalidad de la humanidad, para que puedas seguir bendiciéndonos y cuidando este lugar sagrado y nuestra familia. Paz eterna para este lugar, paz eterna para la ofrenda. Has sido elegido para convertirte en uno con este lugar, para convertirte en familia, bendecido sea. Ya había terminado de dibujar esas marcas raras en el suelo y me miró con solemnidad. Lo siento muchísimo. De verdad me importabas, pero este lugar, esta tierra sagrada, necesitamos cuidarlo. Mira alrededor, se está muriendo, solo una ofrenda puede devolver la vitalidad que se perdió. Tienes que entenderlo. Por favor, no te resistas. No podía creer lo que estaba escuchando. Finalmente salí del shock que tenía y respondí. Espera, Verano, ¿qué diablos es esto? ¿Un ritual de algún culto? No pueden estar hablando en serio. Solo me están vacilando, ¿verdad? Tiene que ser. Lo pregunté con una risa leve para ver cómo reaccionaban. La cara de Verano seguía grave, y Sean se acercó un poco más. Tenía las armas tan apretadas que se le notaban los nudillos blancos. No, aléjate, le grité en vano, pero Verano solo asintió mientras me miraba a mí por encima, hacia Sean. Que impacte de verdad, por el Sylvian, por la familia, no dudes, gritó. Me volteé para ver que Sean se me venía encima a toda velocidad. Extendió la picana y la punta chispeó y cobró vida. No te resistas. Todo esto puede terminar pronto, dijo con una mezcla temblorosa de miedo y agresión. Le alcancé la mano para desanimarlo, pero siguió. Me lancé hacia atrás y recibí una descarga justo cuando la picana me tocó. Se abalanzó hacia mí y yo caí hacia atrás, esquivando torpemente un golpe con el cuchillo. Verano estaba quieta, viéndonos, y cantaba bajito. Sentí un dolor que me entumecía y mi cuerpo se convulsionó cuando la picana se metió entre mis costillas. Dolía horrible, pero no me aguantó tanto como una buena pistola eléctrica. Vi la reticencia en los ojos de Sean, y hasta cerró los ojos mientras hundía el cuchillo hacia mí. Logré recuperar un poco de movimiento para rodar y apartarme, y cuando el cuchillo se estrelló contra el suelo, me eché para atrás y lo pateé fuerte en la cara. Sean voló hacia atrás, y escuché el sonido satisfactorio de su cara haciendo crack y un diente volando. Verano dejó de cantar y soltó un jadeo, como si le sorprendiera que me hubiera resistido. Me volteé hacia ella y vi desprecio en su cara. Tienes que parar, gritó indignada. ¿No ves lo que pasó con este lugar? Necesita volver a llenarse de vida, tú puedes ser esa vida, puedes salvarnos a todos. Se lanzó hacia adelante para agarrarme. Yo la empujé justo a tiempo para evitar que Sean me clavara el cuchillo, porque él se había recuperado. Vi que él había soltado la picana y me eché hacia adelante para agarrarla antes de que cualquiera de ellos pudiera. Cuando él volvió a lanzarse, yo le quité la picana al aire y le ataqué el cuello. Se fue hacia adelante y dejó caer el cuchillo por el dolor. Me agaché para levantarlo, pero Verano pateó fuerte y me pegó por el costado.
Me rodé, traté de ponerme de pie, pero mi cabeza recibió un pisotón duro y casi me desmayo del golpe. Tenía que moverme, sabía que estaba en problemas. Vi a Sean encima de mí. Escupió un poco de sangre, y esa reserva de antes ya no estaba. Ya no quedaba nada más que rabia. Verano se estaba incorporando, moviéndose para hacerse a un lado y dejarle un ángulo limpio. Cuando él se preparó para clavarse hacia abajo, apunté la picana a la pierna de Verano, y la descarga la hizo colapsar encima de mí. Hubo un momento horrible en el que escuché el sonido de algo cortándose a través de la carne y supe que alguien había sido apuñalado. Yo no sentí nada más que el dolor de que el aire me saliera de golpe del cuerpo. Miré arriba y vi a Verano, con los ojos bien abiertos, suplicantes. Los dos miramos hacia abajo para ver cómo se abría la mancha de sangre en ella, y luego miré pasando por encima de su cuerpo para ver a Sean sosteniendo el cuchillo con cara de horror. La había apuñalado por la espalda. Se echó para atrás y empezó a llorar. Verano se cayó de encima de mí, yo me zafé y me levanté a toda prisa. Miré alrededor y vi que esos dibujos raros en el suelo empezaban a brillar, y la sangre de Verano parecía ser absorbida por esos caracteres imposibles. Me quedé helado, pero el peligro me volvió a golpear cuando miré a Sean. Extendí una mano para intentar controlar la situación, aunque no me hacía ilusiones de que me fuera a escuchar en ese momento. Sean se jalaba el pelo y hacía respiraciones rápidas, como si estuviera a segundos de un ataque de nervios. Sean, dije lo más calmado que pude. No tienes que hacer esto. Sé que estás asustado, pero creo que te obligaron a estar aquí, ¿verdad? Le pregunté intentando sonar lo más empático posible. Él solo negó con la cabeza y la mirada de miedo se le esfumó para dejar paso a una mueca de rabia reprimida. Tú, murmuró, y luego su voz se volvió más fuerte. La mataste, fue tu culpa. Tenías que haberte quedado ahí tirado y morir, necesitamos regresar a este lugar a como era, tú tienes que morir. Se me fue encima como un animal con rabia. Cuando intenté mantener la picana afuera para detenerlo, no sirvió. Se fue de frente y me tiró con un manotazo torpe. Rodamos por el suelo intentando forcejear por el arma, pero nos fuimos demasiado lejos y los dos nos caímos por el borde de la meseta. Debería haber muerto con esa caída. Todavía no entiendo cómo no. Recuerdo caer, pero al final caí sobre algún tipo de saliente natural y solo se me revolvieron los huesos. Sean cayó mucho más abajo, aunque de todo lo que recuerdo, lo único claro fue el grito que daba de terror. Me desperté en una neblina y apenas podía moverme. Creo que tuve una conmoción por el golpe, me pegó cuando caí, pero estaba agradecido de seguir vivo. Era de día y no tenía idea de cuánto tiempo había estado fuera. Tenía una sed brutal y me sentía deshidratado y pálido, así que pudo haber sido por horas, o por días. Logré encontrar un sendero empinado que bajaba de regreso a la ruta principal. Tenía que salir de ahí y conseguir ayuda. Volví corriendo al campamento y me topé con una escena horrible. Había manchas de sangre ya desvanecidas en el suelo y como el contorno de un cuerpo humano en la tierra, cerca de donde Sean habría caído, pero no había ningún cuerpo. Me dio escalofríos pensar que quizá todavía estaba por ahí cazándome, pero no podía haber sobrevivido esa caída. Luego noté algo raro, un gran racimo de raíces que parecía haberse amontonado alrededor de la marca que dejó su cuerpo. Parecía como si se estuvieran moviendo encima de algo, como si tuvieran una inteligencia horrible que yo no podía ni adivinar. Me dio escalofríos mirar esa escena macabra. De repente supe con certeza de que Sean sí estaba muerto. Me arrastré por el bosque y cuando regresé al campamento, me quedé impactado. Todo el lugar parecía sano ahora. Todo estaba verde y vivo. Podía escuchar pájaros cantando, los animales se movían por todo el bosque y la palidez gris había desaparecido. Hace apenas unos días el sitio parecía una zona muerta, pero ahora, y estaba vivo otra vez. Iba a irme cuando una idea que no me dejaba en paz me hizo quedarme. Caminé como mareado, perdido entre los árboles, afuera del campamento. Me solté una risa cansada al pensar en la locura que acababa de ver. Yo había planeado quedarme ahí con la chica a la que amaba, pero en vez de eso la había visto morir después de intentar matarme. Y ahora yo estaba ahí, caminando por el bosque, medio muerto, en un lugar que era tan importante para su familia, vivo y bien, como si nada, igual que mi alrededor. Seguí avanzando por el sendero, hasta la meseta. Desde arriba vi el mismo panorama que antes.
Sangre seca donde Verano había caído, pero sin cuerpo. Las marcas raras en el suelo ya no estaban, y me quedé parado en un horror confundido, tratando de entender qué había pasado. En ese momento sentí una brisa rara que recorrió el área. En la ráfaga de aire, pensé que escuché una melodía extraña mientras pasaba por mí. Una melodía que yo había escuchado por primera vez cantada por Verano cuando caminábamos bajo las estrellas. Pero lo más extraño era que entre más la escuchaba, más parecía ella. Se me erizó la piel y dejé ese lugar, corriendo por el sendero para tratar de alejarme. Corrí sin parar, pero reduje el paso cuando vi la cabaña familiar y no podía creer lo que veía. La construcción destrozada estaba restaurada, como si fuera nueva. Me acerqué tantito y me froté los ojos, incapaz de creer lo que estaba viendo. Al mirar ese cambio imposible, sentí una presencia escalofriante invadiéndome todo el lugar y la puerta se abrió con un crujido. Había una luz adentro, brillando justo más allá de la esquina de la puerta que ya estaba abierta. Escuché una voz conocida que se metía en mi oído desde todos lados y desde ningún lado. Pasa adentro. Únete a la familia y quédate con nosotros, para siempre. Se me rompió el aturdimiento y salí corriendo. Corrí con todas mis fuerzas, fuera de ese bosque imposible, dejando atrás a Verano, a su hermano y toda esa pesadilla. No sé qué les pasó de verdad, debieron morir, pero, ¿a dónde se fueron los cuerpos? Entonces me acordé de las palabras de Verano, su promesa a los espíritus, sangre humana para renovar ese lugar que daba miedo. El sitio se llevó su sangre, pero no la mía. Sí, el lugar era hermoso por ahora, pero nunca volveré ahí. Voy a contarle a la policía lo que pasó, y ojalá no me arresten por homicidio. Alguien tiene que saberlo, alguien tiene que ser advertido, la familia todavía está ahí.